Bueno, buen día. Buen día. Muchas gracias por la concurrencia. Voy a presentar a las dos personas que van a presentar la mesa hoy. Ustedes saben que el tema que elegimos como tema transversal del año es inclusión, exclusión, pertenencia. Y en relación con esto, bueno, esta primera mesa, y para esta primera mesa hemos convocado a dos artistas plásticos. Yo voy a contar un poquito. Soledad, que va a arrancar, es Soledad Estañaro, es profesora nacional de escultura por la Artiliano Pueyrredón, realiza cursos de acuarela con Carlos Mine en la Cárcova y estudia animación tradicional con Chillo Ada. ¿Vos sos Soledad? Ella es Soledad. Realiza ilustraciones para distintas editoriales y agencias de publicidad en la Argentina y en Francia. Ella ha creado los filogramas inspirándose en los caligramas de Apollinaire y bajo la supervisión del semiólogo y crítico de arte Oscar Steinberg concibe estos juegos de palabras reinterpretadas bajo reglas fonéticas y una imagen. Bueno, y desde el 2005 que expone en distintos soportes, tanto en la Argentina como afuera. Fabiana Valgiusti es escultora también de la Artiliano, ¿no? También. Y después, Londres, Italia. Italia y Londres y sí. Claro, pero hoy, aquí, lo que va a traer Fabiana es más esta faceta en la que es comunicadora social, es creadora y es desarrolladora de programas socioeducativos para la inclusión social del Ministerio de la Nación y de organizaciones territoriales. Además de desarrollar estos programas, también ha trabajado en el campo, ha trabajado como operadora técnica y en refugio de víctimas de trata y en DINA y SENA. La DINA sería la Dirección Nacional de Adolescentes Infractores, sería como el circuito penal. Ok. Bueno, te doy la palabra, Soledad, arranque. Bueno, muchas gracias, me llamo Adrián para invitándome con la idea de acercar la ciencia y el arte a presentar un proyecto que son los filogramas, y se me ocurrió, para hacerlo más interesante, divertido, enfocarlo desde los antecedentes, cómo se creó este proyecto, pero yendo muy atrás, es decir, entre la relación, en la relación entre la imagen y la expresión humana de la imagen, la necesidad pictórica de expresarse, hasta la concepción de lo que es la escritura en sí. Ahora vamos a ir muy atrás, o sea, un abordaje histórico, pasando por grandes ejemplos de la historia del arte pictórico. Acá la idea justamente no es hablar de un movimiento en sí, sino de la evolución de lo que es la imagen artística, la expresión y el nacimiento de la escritura. Empezamos con pinturas rupestres, cómo el hombre, el ser humano, necesitó expresarse desde los tiempos de los tiempos. Estos son unas pinturas rupestres de la Cueva de Lascaux. Bueno, el término rupestre deriva de rupestris, de roca, y estas son representaciones de la última glaciación, o sea, el 40.000 a.C. Es lo que nosotros tenemos como registros, ¿no? Este es de 15.000 años antes de Cristo, pero es muy probable que hayan habido otras expresiones anteriores cuyas pruebas no tenemos hoy en día. Estos son pictogramas, ¿no? Todavía no se considera escritura. Lo que hacían era, con estos pictogramas, con imágenes, representar situaciones concretas que vivían en la casa, en la mar,
los lugares donde habitaban. En el caso de las cuevas. Acá tenemos imágenes del 6000 a.C. O sea, vamos pegando saltos y van a ver que pasamos por distintas culturas. Son todas cosas que todos conocemos, pero me pareció que lo interesante era ponerlos en un seguimiento para llegar a donde justamente quiero llegar. Pero por ahora estamos con las protoescrituras, pasamos a otra cultura que es la China neolítica, y estos son marcas que se encontraron, símbolos ideográficos en el caparazón de una tortuga. O sea, estamos hablando del 6000 a.C. No se sabe bien qué es lo que quiere decir, pero transmiten estos símbolos ideográficos información. Seguimos pegando un salto enorme en el tiempo, 3200 a.C., los sumerios empezaron con la escritura cuneiforme, la llamaron así porque grababan piedras o huesos con las uñas. Y en estos pictogramas lo que hacían era representar no ideas abstractas como sí lo hacían las culturas rupestres de pronto, sino acá era algo puramente comercial. Se supone que esto lo idearon porque lo que querían era empezar con el trueque y el comercio. Entonces, por ejemplo, grababan una representación de un toro o de un ganado y hacían varias piedritas con esto y otra de un barco. Y se han encontrado en ánforas rotas, eso lo metían todo en un ánfora, hacían un trato, por ejemplo, 5 ganados, voy a decir ganados, no sé qué animal podían estar trocando ahí, por una embarcación de madera. Entonces dibujaban eso, lo ponían en un ánfora, lo cerraban, lo sellaban, y al momento de llegar para hacer la transacción comercial, rompían el ánfora y probaban que lo que habían convenido era eso. Me pareció increíble como una protoescritura. Esto sigue siendo, no es una escritura en sí, sino que es una forma de comunicación y de transmitir un mensaje y conocimiento a través de estos pictogramas. Seguimos con los sumerios. ¿Cómo? Seguimos con los sumerios, estos signos visuales icónicos, que son figurativos. Y acá vemos en el cuadro que van variando a lo largo de los años, no sé si se llega a ver bien, porque claro, supongan que representan un pez o un pescado ya para una transacción de una manera. Otra persona la va a grabar de otra manera y así, y a lo largo de los años, estamos hablando de cientos de años, se van alterando estas representaciones, ¿no? Como lo podemos ver acá en la tabla. Hacemos otro salto entre el 3100 y el 400 a.C., jeroglíficos, egipcios. Acá los egipcios lo que hicieron fue están con los ideogramas, siguen con estos símbolos que, ¿por qué lo llamamos jeroglíficos? Porque fueron los primeros que le pusieron estas imágenes que transmitían sus ideas o su mensaje, un sonido. O sea que además de ser ideográfico era consonántico. Empezaron a asociar sonidos a estas imágenes para nombrarlas, más allá de la figura, porque claro, ellos trabajaban mucho en paredes y en lugares internos, entonces no podían tener como piezas puntuales que desplazaban, encima tenían un conocimiento ya mucho más vasto, ¿no? Entonces les pusieron estos sonidos, o al revés, o los sonidos de lo que ellos representaban, les pusieron una imagen, en ambos sentidos, ¿no? Pero acá el tema de lo ideográfico y consonántico es algo que es muy interesante en la evolución, porque pasamos a otro continente, pero en paralelo tenemos también los mayas que hicieron lo mismo. Es muy probable que haya habido algún contacto entre unos y otros, ¿no? O sea, que eran muy buenos navegantes, pero sabían mucho de estrellas y demás, pero acá vemos nuevamente cómo lo ideográfico y consonántico en la cultura maya también se reproduce y tienen una serie de
imágenes en sus jeroglíficos a las cuales se reportan sonidos. Pasamos a la cultura griega. También los griegos, y ahí vamos al 800 a.C., tenían sus representaciones en distintos tipos de pinturas y de impresiones, y sus pictogramas fueron también siendo representados por letras en este caso. Ellos crearon el alfabeto, con lo cual acá ya estamos en el umbral muy próximo de lo que es la escritura, porque las imágenes las fueron derivando por letras e inventaron, los griegos fueron los que asociaron el alfabeto, y ahí comenzó la escritura dentro de lo que nosotros conocemos como escritura. En paralelo, los chinos no hicieron eso, no es que derivaron los ideogramas y pusieron, los derivaron en letras con sonidos, sino que ellos se quedaron en una imagen que se fue estilizando también a lo largo del tiempo, pero que representaba palabras, situaciones como espíritu, cuerpo, barco, alegría, emociones, y las llamaron ideogramas, porque pasaron, digamos, con estas imágenes a mantener una idea, no una letra o una palabra en sí. O sea, la estructura cambia acá, se abre con los ideogramas. Sin embargo, uno si ve lo anterior, o sea, ve los ideogramas, se alejan de lo pictórico, de lo que es la imagen en sí. Cómo mantuvieron una estética y algo artístico con la escritura, y esto fue con la caligrafía. Entonces abordaron esto, el arte visual, a través de la caligrafía. Los chinos, por ejemplo, cuando empezaron con sus ideogramas, los hacían en unos largos palos de bambú con pintura y escribían en el suelo parados. De la misma manera manejaban la espada con el arte del diairo, hacían los mismos movimientos en el aire y en el suelo. En el suelo fue el arte del sumier, que se relaciona con el diario. El sumier es la escritura y la caligrafía antigua china. Y en paralelo, ¿qué es lo que vemos en la caligrafía? Otra cultura diferente, pero que aborda la caligrafía desde lo religioso, que es la caligrafía árabe, ¿no? El mundo musulmán encara la escritura a través de estos símbolos que ya se transforman en escritura, pero que al querer manifestar lo religioso como bello, no podían, por su propia religión, poner figuras humanas. Entonces lo que hicieron fue embellecer la escritura con una caligrafía maravillosa que deja de leerse. O sea, lo importante en la caligrafía árabe no es la lectura en sí. En general, por eso reproducen pedazos del Corán que ya todo el mundo sabe, como si fueran oraciones, rezos del Ázora. Acá se ve en uno mucho más moderno, ¿no? Acá un capítulo del Corán en cúfico que se lee en sentido horario desde la figura izquierda verde hacia el centro, ¿no? En espiral. Acá vemos como estas composiciones simétricas y geométricas, que después vamos a ver la geometría. Y lo anterior también, la manifestación anterior, si voy acá, uno ve también formas vegetales. Los hindúes también retoman muchas de las formas vegetales para honrar su religión, y lo vamos a ver después en el Art Nouveau, más adelante. Pero cómo cada cultura retoma la naturaleza para expresar lo bello, ¿no? Y comunicar. Y acá un salto brutal, pero quise deslizar esto porque me llamó mucho la atención cómo desde esta caligrafía de algo que no importa qué es lo que está escribiendo, qué es lo que quiere decir, sino importa la belleza de la forma de comunicarlo, como en este caso, en el street art, uno deja de leer lo que está diciendo en un graffiti
para el artista lo que quiere es comunicar de forma bella, pero ya ni siquiera es que podemos distinguir las letras de lo que está escrito, se pueden entrever, pero ocurre algo muy parecido a la caligrafía árabe y, bueno, la china, por supuesto. Volvemos en la cronología anterior a los manuscritos ilustrados del medioevo, con los códices lineados medievales, que es cuando empiezan a aparecer los textos, o sea, ya acá estamos en la escritura plena, terminaron las escrituras, y los libros se escribían a mano, con también una caligrafía y con ilustraciones a mano. Entonces, sigue lo decorativo en estos lineados medievales y también podemos ver cómo lo que hacen es resaltar siempre la primera letra, y acá lo que ocurre es que nace la ilustración, porque claro, ellos tenían que embellecer esto y dar ganas de leer, ¿no? Había mucha gente analfabeta, los libros eran para pocos, y hacían representaciones de estas situaciones religiosas, ahí sí con figura humana, ¿no? Para los cristianos, en estos manuscritos medievales. Filigranas o miniatura, imágenes pintadas. Seguimos dando otro salto con los grabados del Renacimiento, con Dürer, del siglo XV, XVI, donde ya acá se describen escenas bíblicas, Adán y Eva, pero ya desde el grabado, o sea, por un lado uno tiene el texto y por otro lado la imagen. Estos son los albores de la ilustración, de lo que hoy en día conocemos como la ilustración. Y acá se define completamente con imprenta. En el siglo XVI, con el descubrimiento de la imprenta, o la invención más bien de la imprenta, empieza la ilustración moderna. Y se imprimen por separado texto e imagen, se empieza la composición de los libros en masa, ¿no? Con Walter Benjamin, que habla de la época de la reproducibilidad técnica y de los textos que empiezan a poder masificarse. Seguimos con grabados de Gustave Doré en el siglo XIX, ya estamos. Estos son dos grabados de escenas del Don Quijote de la Mancha. Y seguimos con ilustración, sigue Doré y Jean-Jacques Monville con unas ilustraciones del siglo XVII de las fábulas de La Fontaine, no, del siglo XIX, perdón, XVII de La Fontaine cuando escribió sus fábulas. Acá lo interesante es cómo Doré interpreta una escena de la fábula de La Fontaine con animales parlantes, o sea, la fábula la ilustra con animales que hablan. Y Monville lo que hace es lo humanifica y hace seres humanos con cabezas de animales, que recuerdan, si uno va para atrás, a los egipcios, ¿no? Cómo hacían dioses, seres con cuerpo de hombre, unos demiurgos, ¿no? Unos semidioses o dioses en sí, con cabezas de animales. Y acá la historieta propiamente dicha, con sátira, esto es también una ilustración de Daumier, con las revistas gráficas que empiezan a aparecer. Ya acá tenemos en masa, digamos, el tema de la impresión de imagen y texto, y la caricatura política que empezó. La caricatura, las historietas empezaron más bien con sátira política, ¿no? Y después fueron ampliándose con el tiempo. Acá afiches tipográficos, seguimos en el siglo XIX, con el Art Nouveau, y ahí volvemos a ver todas las referencias vegetales del Art Nouveau que veíamos en distintas culturas, ¿no? Como siempre lo vegetal, en la caligrafía árabe, en el arte hindú,
se termina manifestando. Y también acá lo comercial, ¿no? Con la época industrial, donde están los cabarets, en el caso de Lautrec o de Silent, y mucha que se dedicó más a afiches tipográficos, publicitarios, pero en todos los casos lo que ocurre es que la letra, la tipografía se mete en el afiche como un elemento decorativo, es al revés. No es que la imagen ilustre un texto, sino que la letra se utiliza decorativamente para estos afiches, por eso los llamaron afiches tipográficos. Y acá, el cubismo, ¿no? Como gran movimiento artístico, duró solo 10 años, pero fue una tendencia fundamental para las vanguardias europeas del siglo XX. Acá, ¿qué es lo que ocurre? La imagen, en el cubismo, lo que hace con estos elementos geométricos, lo que quieren hacer es mostrar la imagen de frente, de costado y en todas sus dimensiones. Entonces, geométricamente descomponen la imagen y la vierten en un cuadro plano. Y esto es súper interesante porque lo que quieren es ahondar, es no solo mostrar la imagen que es la que vemos, sino que recorrerla para encontrar su esencia. Y visualmente recorrerla toda alrededor. Y esto da en paralelo nacimiento al cubismo literario, que ahora vamos a ir porque justamente es el lugar al cual quiero llegar, pero me voy a permitir hacer mostrar una diapo antes porque seguimos con el tema de la fusión entre imagen y texto, y acá volvemos a ir un poquito para atrás, tratando siempre lo mismo, ¿no? El Tratado del Uso del Buen Vino de Rabelais, volvemos al siglo XVI, como Rabelais dibuja una ánfora y un texto poético adentro en el siglo XVI. O sea, todas las analogías que podemos ver en un mandala de Mustafa Rakim, que nuevamente hace su caligrafía, escribe un poema, pero que representa una imagen bellísima, apenas se puede leer, digamos, la caligrafía. Y después en el siglo XIX, otro poema de Mallarmé, Una tirada de dados jamás abolirá el azar, donde él dispone la poesía semánticamente para generar un juego. Ese juego es retomado por el cubismo a posteriori, ¿no? Y luego por los centralistas. Y acá tenemos al creador del cubismo literario, que fue el que inspiró para mi proyecto, que se llama Guillaume Apollinaire, que fue poeta, novelista, ensayista e inventor de los caligramas, que son poemas que representan imágenes con el texto. Acá podemos ver la definición exacta, ¿no? Representa la imagen a la que hace mención, el discurso, dibujándola por medio de sus propias palabras. La disposición gráfica representa visualmente el contenido del texto y fusiona el texto con la imagen. Él se inspiró de los ideogramas chinos y de ahí viene caligrama, ¿no? Los ideogramas y la palabra. En este caso, él escribe sobre la corbata, ¿no? Dice: la corbata dolorosa que llevas y que te adorna, oh civilizado, quítala si quieres respirar. Entonces, él lo que hizo fue hizo una semantización del espacio, es decir, que utilizó el espacio vacío de la hoja con una disposición del texto para representar estas imágenes. Lo podemos ver acá en un poema sobre la Torre Eiffel y sobre otro caligrama que es la lluvia. Es una lluvia que cae, que moja el suelo, que vuelve a caer, que vuelve a mojar el suelo. Apollinaire, acá es de su libro Poemas de Paz y Guerra, y bueno, con esta experimentación, digamos que quiebra la estructura lógica y sintáctica del poema. No solo inventa los caligramas,
Él también escribió obras de teatro, y escribió una que se llamó Las Mamelles de Iglesia, o sea, las tetas de la iglesia, y él mismo definió su obra de teatro como un drama surrealista. O sea, él dijo, cuando el hombre quiso imitar el andar, creó la rueda que no se parece en nada a una pierna. Por lo cual esto que hago es un drama surrealista. Y Breton, cuando escribe su manifiesto, retoma la palabra surrealismo surrealista, lo retoma de esto de Apollinaire y hace el manifiesto surrealista. A la vez también escribió el texto Los pintores cubistas, que se tomó como el manifiesto del cubismo. O sea, un artista increíble. Y acá, cuando yo vi esto y entendí lo que él había hecho, el quiebre que había hecho con la imagen y la palabra, en ese momento tenía 18 años y en un taller literario me generó como una especie de explosión mental, ¿no? Dije, qué loco cómo este hombre logró fusionar dos dimensiones en una. O sea, lo que es el cubismo, pero cómo lo logró con el texto. En esa época escribía poemas y dibujaba, y ahí se me ocurrió hacer un proyecto, inspirarme en este proyecto para hacer otro proyecto invirtiendo los recursos de Apollinaire. Es decir, en vez de hacer poemas que al escribirse generan imágenes, resignificar imágenes a través de palabras. Y ahí es cuando armo este proyecto que se llama Dibugramas, que fue supervisado por un semiólogo, Oscar Steinberg, que me dijo, bueno, dentro del universo de juegos de palabras, si vos querés crear una idea, un juego de palabras particular que se llame Dibugramas, tenés que esquematizarlo y poner reglas, porque si no cualquier juego de palabras va a ser un dibugrama. Son un soporte lúdico que se basa en interpretaciones semánticas de palabras integradas en una imagen, siempre prevaleciendo la regla fonética de las palabras por sobre su ortografía. Los dibugramas se pueden dar de tres maneras. Una sería dos palabras autónomas que forman una frase corta con un significado social. A saber, gatillo fácil. Dos palabras autónomas con una frase que tiene un significado social. Son un dibujo naif y un abordaje humorístico por el tipo de temática, y otros quedan más en el juego del lenguaje. Seguimos con dos palabras autónomas que forman una frase corta que tiene un significado social. La segunda regla serían dos o tres palabras autónomas o referencias de palabras, que pueden ser apócopes o latinillos, que están separadas por un guión y en su conjunto forman una palabra autónoma. Ahora vamos a entenderlo mejor con los ejemplos. En este caso son dos palabras que forman autónomas, que forman una palabra independiente. Todo está resignificado a través de la imagen. La idea es mantener una imagen pictórica así, bastante infantil, caricaturesca. Creo que para comunicar mensajes, los puños y la sangre y las explosiones ya están en la vida real, y que es el hecho de tener este abordaje pictórico tranqui, suave, permite justamente comunicar mejor, ¿no? Lo que de por sí es real. ¿Lastimaron o lastimadas? Podría ser lastimaron, ¿no? Siempre se busca decir una cosa y lo que no está dicho, ¿no? O sea, dejar la pelota picada.
algo. Acá tenemos hay algunos que metí que son más viejos, que son a color, ahora trabajo principalmente en blanco y negro, me parece que lo conciso ayuda. Y después van a ver también una evolución por ahí en el dibujo, donde hay juegos de transparencias que permiten también para mí enriquecer la imagen. Este cuadro, para mi sorpresa, lo vio una curadora italiana y estuvo de gira por Italia, porque claro, los italianos lo leen Vincenzo y cuadra perfectamente, y con el tema de la mama y de la cultura italiana, bárbaro. Este no se ve muy bien, pero la piel es un afiche grande, toda pintada con un pincelito de dorado. Acá como el inconsciente se revela solo cuando bastante tiempo después de hacer este diagrama, mi hijo me dijo, no tienes plata. Le digo, bueno, está mal derecho. Dice, no, porque tenés el signo atrás de la plata. La S tachada. Bueno, evidentemente sí, no me había dado cuenta. Perdón, esto podría ser o darnos pie a nosotros para las personas que están recluidas y que supuestamente no se pueden comunicar y que le dan su papel y hacen garabatos para que podamos interpretar qué tipo de mensaje nos quieren dar, qué sé yo, a los locos que están en el asilo, lo que sea. Porque le das un papel y te dan cosas que vos la mirás y lo tirás, pero en realidad... Mira, para mí lo divertido de esto es que cualquier persona puede hacer diagramas y puede entender diagramas. En una expo que hice en el Centro Cultural de España llevaron chicos de 6-7 años, empezaban a escribir 6-7 años, porque leían las palabras y con una facilidad alucinante las interpretaban. Por supuesto que alguien que tenga un problema de salud mental puede con la misma facilidad interpretar, hacer, redibujar. En la UCA hicieron un módulo en el primer y segundo año del colegio, en la secundaria, de dibugramas. Igual me enojé porque lo hicieron sin decirme nada, me enteré por una entrevista en radio que estábamos haciendo. Pero bueno, la idea estaba buenísima, yo le dije, está bárbaro, avísenme nada más está bueno. Pero los chicos le hicieron esto, ¿no? Dieron talleres de dibugramas poniendo las reglas, poniendo la palabra del diagrama y cada chico tenía que interpretarlo o hacer sus propios diagramas. Hay algunos que quedan mucho más en el juego de lenguaje puramente hablando y otros ahondan más en lo que uno quiere transmitir, como es dictadura, ¿no? El chico frágil descalzo y la mujer obligándolo, la maestra, ¿no? El pizarrón atrás garabateado con una cosa que parece una especie de cardiograma sacado, la me parece más de interrogación que para ver qué es lo que uno está escribiendo. Hay formas de quedarse con una superficialidad o ahondar y eso lo puede hacer cualquiera. Eso es el proyecto que yo quería hacer. Acercar el arte a la gente de una forma en la que todo el mundo lo entienda. No hay que explicarlo. Lo ves, lo entendés. Si quieres que lo lees, todo va junto. Cuando ves la imagen, tenés una percepción de la imagen con la palabra automáticamente, ¿no? Gira, circula la información, el significado, el significante, el signo, en el caso de la representación de lo pictórico y lo semántico en el juego de palabras. Esto también permite hacer remeras, tazas, imanes. No importa, no tiene que ser pretencioso. Puede ponerse en algo que se consume
se usa, que es un autoadhesivo, un elemento, una remera, todo el tiempo, una campera. Esto, la idea acá era hacer un homenaje a Goya con Cronos devorando a sus hijos, ¿no? O Saturno devorando a sus hijos, en ambos casos es válido, y el hombre que está con su relojito ahí, sus escarbadientes, y se va mandando almas, ¿no? El diálogo de sigo un poco más rápido. Lo sagrado, ¿no? Acá paro con estas y sigo con las últimas reglas. Siguen las mismas, perdón, pero con tres referencias de tres, con 2 guiones y 3 referencias de palabras. Esto fue un COVID, agarré COVID, como unos cuantos se me ocurrió hacer este diagrama. Era así un poco la angustia del silencio, esos barbijos que te tapaban la boca, ¿no? Fue muy interesante cuando le presento el proyecto a Oscar Steinberg, al señólogo, que fue el primer profesor de Ciencias de la Comunicación, de Semiología, y de la carrera de Crítica de Arte, es profesor de Semiología y el primer profesor en el IUNA de la carrera de Crítica de Arte. Ahí va. Pero yo lo fui a ver cuando estaba en Ciencias de la Comunicación y cuando él se detuvo con este diagrama y me dijo, me encanta, todo bien, todo bárbaro, el tipo comió mucho, está en la hamaca, está gordo, no come más, pero acá me falta algo. Vos ya tenés los marcos, los bordes que están abiertos, perfecto, tu obra es abierta, pero falta, en esto cierra todo demasiado bien, por más de que parezca abierto, tenés que sembrar. Dice, ¿qué signo sembrarías acá para abrirla más? Porque hoy en día uno sigue diciendo si la Gioconda mira para la derecha, a la izquierda, si es hombre o mujer. Eso es lo que la abre, ¿no? El no saber. Y ahí agarro el Rotring, dibujo con Rotring y dibujo el chupete ese de bebé. Porque es un mecimiento, hay algo que no me cerraba, que se puede mecer en una hamaca, pero lo que me sé sobre todo es un bebé. Entonces puse el chupete. Cuando estaba exponiendo en el Recoleta este cuadro, está esperando a gente, y veo 2 adolescentes, uno le decía al otro, che, qué loca que está esta mina, obviamente la de la oreja, y el otro le dice, sí, está re loca, mirá qué va a hacer. El primero le dice, mirá que ser un hombre embarazado. Pero no, boludo, no entendiste nada. ¿No es que se acaba de comer un bebé? O sea que ni lo uno ni lo otro, y ahí uno decir realmente creció, se independizó la obra y ya pasa a ser así, verificarlo y para en algo. Bueno, y algunos se proyectan más. Tengo que acelerar un poquito. ¿Querés vino, cerveza, whisky? Nada más. Creativo. Ficciones, ¿no? La última regla, y voy rápido, una sola palabra en la alterada fonética prácticamente, que posee 2 o más significados. ¿Cómo con el humor podemos abordar temas? Para, rápido. Nos vamos a pegar así que en realidad Después les dejo el Instagram si quieren ver y seguirme y ahí los invito para ahora. Vamos rápido. Este es terrible. La mamá que lo quiere sacar o la abuela o lo quiere sacar y hay una coma ahí en el pulso. Y acá terminamos con los durmientes. Bueno, si quieren ahí seguir en las redes, quedamos, se vienen nuevas cosas con diagramas vivientes. Empecé con instalaciones, hice una gran
expo en el Recoleta que se llamó Inconsciente Colectivo, que de afuera era un colectivo parado en dos ruedas y adentro estaba ploteada la sala entera con 120 metros cuadrados de imágenes imbricadas del inconsciente colectivo de Jung. Eso les hubiese interesado. Pero bueno, seguiremos haciendo cosas, exposiciones. Y muchas gracias. Perdón, mientras hacen, antes del rupestre no hubo nada, ninguna especie, ninguna expresión. No hay registro. Entiendo que sí, justamente si algo demuestra esto es que el ser humano necesita expresarse. Lo curioso es que parece un Instagram, o sea, parece como las fotos que son Instagram, toda imagen, sin cero palabras. O sea que en realidad nosotros no inventamos nada, estamos adaptando la tecnología, cosas que ya teníamos. Crear es recrear. El eslogan que tomé de por ahí, pero creo que es así. Como decía Francis Bacon, todo lo que el hombre hace es juntar lo que en la naturaleza viene separado, ¿no? Una frase maravillosa. Todo está, vos lo juntás, vivís, te morís, Muy bien. Bueno, yo les quería compartir una experiencia que realicé en un centro de régimen cerrado penal juvenil. Aleja el micrófono porque si no se embota. A ver. Sí. Porque esa no está conectada. Hay otro, Vincenzo. Por mientras estoy poniendo, ¿se puede hablar del no? Bueno, les voy contando. Alrededor del año 2015 se armaron equipos de intervención socioeducativa dentro de los regímenes dentro de los centros de régimen cerrados para menores. Yo trabajaba en el San Martín, que es donde estaban los chicos de menor edad. Entré formando parte de un equipo de intervención socioeducativa y la idea era acompañar a los chicos más tiempo, estar más tiempo con ellos. Si no estaban los psicólogos, pero había una semana, bueno, y la guardia. Bueno, cuando vi tanto tiempo libre y vi también que los pibes no podían hablar libremente porque eran entrevistados todo el tiempo por funcionarios que venían y ya sabían lo que tenían que contestar. Y todo, bueno, se me ocurrió armar una actividad que tuviera un marco muy elástico donde yo pudiera incluir a todos. Y se me ocurrió armar una radio. Yo ya venía de hacer radio, entonces más o menos conocía un poco el pan, ¿no? ¿Y por qué la radio? Porque la radio a mí me permitía incluir a todos, hasta los analfabetos, hasta los músicos. Bueno, el tema más o menos, la estructura era esta. Teníamos dos. La idea básicamente era facilitar la palabra, que tuvieran lugar para expresarse libremente y que se apoderaran un poco del espacio, ¿no? De hecho, la radio se llamaba Motivado, que fue un título, un nombre que hicieron ellos. ¿No te está bien?
facilitar la expresión, básicamente, cosa que salió a borbotones, diría. Y la estructura más o menos de la radio era un par de talleres semanales donde todos no, algunos participaban y nos adaptábamos a las capacidades de cada chico. Por ejemplo, había chicos analfabetos, había chicos que producían rap, chicos que escribían, chicos que conducían, bueno, que aprendieron a conducir, que fueron reforzando un poco la autoestima. Y armábamos el contenido de unas radios abiertas que funcionaban una vez por semana, donde tenían los demás chicos que estaban en la radio, o sea, todo el instituto, más un invitado. Ese invitado, un invitado de afuera. Estos invitados tenían que ver con la cultura, con los derechos humanos, funcionarios del Poder Judicial, muchos periodistas. La verdad que la respuesta fue fantástica porque vinieron todos. Estaba Sergio Buñeschi, Ricardo Ravendorfer, que es un periodista de policiales. Hasta les cuento que un día vino el actor de Gatica. Yo a la mañana les había pasado la película, no les contaba, pero ¿De qué película, perdona? Gatica. De la película Gatica de Leonardo Fabio. Sí. El protagonista, Nieva, Sí. a la mañana después de la película. A la tarde vino a la radio como sorpresa como invitado. Y los chicos cuando lo vieron entrar quedaron pálidos porque dijeron, pero ¿cómo? ¿No te habías muerto si te no podían comprender lo que era la ficción. Bueno, fue un encuentro maravilloso porque el tipo tenía mucha empatía con los pibes. Tengo unas fotos ahí, si logramos verlas. Fue un encuentro fantástico. En realidad todos los encuentros fueron muy buenos. Y la radio da la posibilidad. Por ejemplo, con los chicos que no sabían leer, armábamos crónicas. Teníamos muchas revistas del National Geographic con muchas imágenes. Entonces yo desde el piso, ahí tengo un audio después que acabo de escuchar, hacíamos como si fueran corresponsales y los chicos tenían que describir toda la escena, inventar historias. Y después, bueno, mucho rap también, donde salían cosas buenísimas, que ya les voy a hacer escuchar sobre el amor. Radioteatro. Bueno, y se armaban estos radios abiertas, que también, por ejemplo, hacíamos las crónicas de los partidos de fútbol de chicos que venían de afuera, las chicas hacían entrevistas. Eso es un centro mixto, es único donde hay chicas y chicos. ¿Las edades, más o menos? 16 a 17 años. Ya son los más menores del sistema penal juvenil. ¿Pararme? Ah, ¿no es? No. Básicamente la idea era que se empoderaran de la palabra, generar opinión, criterios, descubrir gustos propios, sensibilidades, capacidades. La radio daba lugar para todo esto y para mejorarlo. La dicción, la lectoescritura, la escritura de poemas. Acá, bueno, vamos a pasar los audios, ¿te parece? Mientras voy pasando el audio para que escuchen, porque me parece que lo más interesante es la producción. ¿Cómo? Bueno, mientras lo pongo de. Este es un spot que hicimos con algunos audios. Aprender todas las herramientas de edición, para grabar, editar, manejar una radio abierta. Teníamos las computadoras de la escuela. No funciona. ¿Vamos con el primero? Dale. A ver. El motivo de esta motivación es motivarlos a escuchar. Motivados, la radio de los pibes y las pibas del San Martín. Dígame, señorita, ¿qué pregunta me quiere hacer? Con todos los chicos compartimos felicidad, tristeza, dolores, con las chicas que son hermosas, pero... Hola, mi nombre es Brian, vengo del taller de radio porque es un espacio abierto donde nos expresamos todo lo que sentimos, todos los amores con las chicas, todo. Bueno, hoy en la radio estuvo Rubén y Cristian, estuve acá ya, rapero, profesionales. Quiero que te decir, Cristian, ¿cómo fue lo que empezaste? Buenas tardes, gracias por la invitación al programa. Empecé
la pasaron hoy en la radio, Cristian? Buenísimo, estuvo muy bueno. La verdad es mi primera vez que me invitan a un programa de radio con muy buena onda de parte de los chicos. Estoy muy agradecido de la invitación, espero que se vuelva a repetir. Conocimos a un chico que también hace música muy buena, a mi parecer, tiene mucho talento. Y a ver, Rubén, ¿qué te pareció así como productor que sos? ¿Cómo te pareció la radio el día de hoy? Me pareció súper espontánea, muchas emociones que quedaban acá, mucha energía cargada en este estudio. Felicitarlos a los de la radio abierta porque lo hacen muy bien y a los pibes que se tomaron el tiempo de venir y escuchar un poco lo que hacemos. El gusto también fue mío, ¿viste? Yo soy el conductor de la radio esta y la radio de los pibes y las pibas de acá de San Martín, en el Instituto Cerrado. Estamos siempre acá, los esperamos cuando puedan venir y cuando quieran. La motivación es el centro de mentalización, reflejando en el encierro un poco de información para esta canción. Si hay relación y no confusión, es un choque de mente, fíjate la reacción. En Motivados, las reglas las ponemos nosotros. Y nosotras. Motivados, la radio de los pibes y las pibas de San Martín. ¿Podemos pasar las fotos? Sí. Que sí se puede. Se puede. Bueno, creo que lo más importante es escucharlos a ellos. Bueno, este por ejemplo, un rap que hicieron los chicos así medio improvisado, pero me pareció interesante la letra. Oye, acá en San Martín, Fernandito, Franco, acá con los pibes, activando, vacilando y un par de guachas andamos descansando. Esto es el barrio, donde hay muchos pibes en cara, donde la gente te amenaza y dice mucha bravucada. Pero nadie piensa lo que te pasa, nadie viene y te dice qué te pasa, nene, vamos a mi casa, vamos a comer algo para decirte lo que te está pasando, porque nadie está diciendo lo que tienes, o lo que quieres tener, o lo que sentís, o lo que pensás hacer. Nadie te piensa ni quiere sentir lo que vos sentís, nosotros no abajo vacilamos en la calle, cada día noche calorada empezando, donde nadie dice lo que nos va a pasar a nosotros, ni pensando lo que nos pase o estando en algo. Nosotros no nos importa, lo hacemos de pie de mano, cuando a nosotros no nos importa, matamos da igual. Y pa, esta es aquí, a los reyes, papi. Bueno, mirando, por eso yo estamos en San Martín, acá, vacilando. Ya también de pasar el tiempo, papi, ya tú sabes cómo son las cosas. Es así, a los reyes, papi. Si tú no sabes cómo van a hablar, no van a saber cómo son las cosas, papi. Tú no jodas, porque si no las cosas te van a ir mal, papi. La cosa es así. Nadie sabe lo que va a pasar. Si después de ahí está ocupando una muchacha, no lo va a hacer. Bueno, tenemos poco tiempo. Paso un rap nada más para que vean un poco el último audio y después cerramos. ¿Está alto el volumen o...? ¿Me escucha? Hay que subir el volumen ¿Desde acá? Sí. Bueno, con el tema de la radio tratamos mucho el tema de la autoestima. La verdad que un pibe que terminaba de agarrar el micrófono ya cambiaba el pibe, cambiaba la actitud. Trabajábamos mucho el tema del trabajo en equipo. Para hacer radio teníamos que pensar contenidos, planificarlos, organizarnos, escribir,
manejar cuestiones técnicas. La verdad que el resultado fue muy bueno. No, diría que dentro del instituto no hubo una gran repercusión dentro de los institutos, de los psicólogos. La idea era ser escuchados y esto no se logró dentro del instituto. Se logró hacer porque el director me habilitó porque pensó que era una buena idea y acompañó. Muy buena respuesta de todos los invitados, la verdad que impecable, todas las organizaciones que vinieron durante 4 o 5 años cada miércoles, y mucha empatía con los chicos escuchando mucho, preguntando, intercambiando, la verdad que los pibes es impecable. La institución ausente, la guardia, que eran los que teníamos alrededor todo el tiempo, con los que convivíamos, al principio muy reacia, porque mover a los pibes para ellos es un quilombo, y la verdad que terminó siendo acompañando también esta actividad. Tuvo mucha repercusión afuera, nos invitaron de la Defensoría del Público a un encuentro, me invitaron porque yo a los chicos no los podía llevar. Perdón, ¿en qué año fue este? A partir de 2015. 2015, 16, 17, 18. Preguntaba porque desde Centro Oro hubo una experiencia que involucraba esto que vos traes, que fue en las fines de los 90. Entonces, con la llegada de la democracia. Habrá sido 87, una cosa así. Bueno, digamos por ahí. Y hubo mucha resistencia del personal, pero terrible, porque estábamos en los coletazos de la dictadura. Claro. Todo lo que no fuera mano dura era peligroso. Claro. Hubo mucha resistencia dentro y sobre todo cuando había movida de gente que venía de afuera, imagínate. Nos hacían la vida imposible. Trabajamos en la gota acá. Ah, en la gota, claro. En la gota, el Roca y San Martín. En Santa Rosa, en el Inchausti. Mira. Bueno, terminaron con motines armados por el personal. Sí, el tema de la guardia es gravísimo, muy difícil trabajar. Imagínate que nosotros tampoco teníamos internet, entonces trabajar con la afuera era complicadísimo. Así todo logramos armar redes con la red Mirasoles, que es una red de educación en contexto de infierno. Y ahí nos intercambiábamos audio con los otros chicos. Los chicos iban también recortando el tema del origen, ¿no? Ah, sí, yo también soy chaqueña, tengo una abuela chaqueña, ahí surgían los orígenes, movía muchas cosas. Y siempre fue de una manera muy alegre, muy para arriba, era lo que yo quería además, ¿no? Y muy manejado por ellos. Yo la verdad que asistía ahí, ayudaba, ordenaba un poquito, pero trataba de ubicar a cada pibe de acuerdo a su capacidad a un rol. Después era intercambiable como porque todo funcionaba bien, de repente el micrófono circulaba. Y bueno, la verdad que para mí es una experiencia maravillosa. Bueno, muchísimas gracias. A mí me gustaría ver las imágenes, que ya no están en mi vida, pero bueno, lo importante era emocionar escuchar a los chicos, ¿no? ¿Y las imágenes de qué eran? Bueno, ahora fotografías. No, contar de que eran algunas imágenes de los chicos en la radio, en el patio, las chicas entrevistando a los grupos que venían a jugar al fútbol, a tocar, eran los chicos trabajando básicamente. Un poco de espalda, porque como son menores tampoco los puedes poner mucho, ya son grandes los chicos. Andás a ver cuántos están vivos de todos esos, pero la verdad es que muy bien, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que la escucha es lo que falta. Los chicos eran entrevistados todo el tiempo, venían a entrevistar a los psicólogos, los de poder judicial. Y los chicos, sí, voy a hacer las cosas bien, sí, voy a hacer las cosas bien. Y los chicos, la verdad, un pibe que sobrevive en la calle es mucho más pillo que todos nosotros juntos. No son boludos. O sea, están muy bien, son muy inteligentes, muy agudos. Y en este lugar, la verdad, que salían cosas maravillosas. Qué pena que la institución no pudo escucharlo. No sé si hubiera servido tampoco demasiado, pero escuchar, solo escuchar, ya es muy importante. Cuando vos te retirás de este proyecto, ¿se cayó el proyecto de la Sí, la verdad que lo llevé en absoluta soledad. Me ayudó la Defensoría del Público, que me mandaron gente para dar las máquinas, querían participar, mucha gente de afuera, periodistas, pero estos institutos pasaron a estar de ciudad y yo pasé ya al área de trata a trabajar en un refugio de víctimas de trata. Ahora, qué frustración para los chicos internados cuando esto desaparece.
Igual son, yo quería decir. Sí, abramos directamente la conversación entre nosotros e incluyamos el trabajo de Soledad. No sé si qué frustración, porque es como cuando una pareja termina. Algo hemos ganado. Hemos ganado un acceso, una posibilidad de la palabra, la pregunta esa que yo escuchaba por el reconocimiento todo el tiempo, ¿no? Bueno, yo soy Yo soy el era mentira, porque la verdad que tiraba los doctores, pero yo en mi radio, sí. Yo quería agregar algo que me quedó un sabor muy amargo con el tema de la institución. Porque después para ser un refugio de víctimas de trata. ¿Qué pasaba ahí? Cuando una chica era de origen guaraní, aymara, cualquiera que entraba ahí para el equipo técnico eran discapacitados. Y ya les daban el carnet de discapacitado. Hablaban con la madre, que no hablaba bien español porque era guaraní, y decía, no puede volver con la familia porque es discapacitada. Yo no podía creer cómo no podían comprender que había gente que no hablara como la gente de Palermo. Y así los trataban. Había chicas que se escapaban para volver al lugar donde se habían salido porque no soportaban ser tratadas de esta manera. La verdad que el problema en la institución es gravísimo. Muy bien. Y hablar en el lenguaje. Sí, yo quería decir respecto de esto que fue una experiencia que terminó, que son lugares de resistencia y que la maravilla, digamos, de que los pibes pudieran expresarse, vale, absolutamente. Me impacta el chico que no entendía la ficción, por ejemplo, ¿no? Es impactante, vio al actor y dijo, pero ¿cómo no estaba muerto? Y esto que vos decís, yo diría que es como un problema humano fundamental, el de no ser escuchado. No ser escuchado. Más la burrada de no entender que alguien que habla guaraní, y el que es un burro es el que no entiende el guaraní. En todo caso, búsquense a alguien que hable guaraní. A mí me parece una experiencia muy rica para alguien que, bueno, soy psicoanalista, hago la poesía, y el tema de la te felicito, te agradezco, me parece una experiencia muy rica. Y es lamentable que termine, pero es maravilloso que haya existido. Claro. Bueno, de la colifata. Yo pensaba en algún momento. Yo fui a la colifata, me parecía aburridísimo. Porque veía que hablaban los psicólogos, todos los de afuera, y tratar de hacer hablar a un paciente como si fuera una decoración. Sí, no sé, yo la que fui me llevó una impresión, me aburrí, digamos. Pero por ahí fui el pie equivocado. Pensaba en cuando Soledad vos pasabas las fábulas de La Fontaine hechas con animales que hablaban y después personas con caras de animales, que es un comentario que te lo hice cuando lo vi, es bueno, ¿por qué? También para eludir la represión. Para eludir la represión, para poder decir aquello que de otra manera no era posible de decir. Y experiencias como esta tan lindas de habilitación de la palabra también en algún sentido van a tener su contrapartida, que es la clausura, que no se diga. Pero ya al estar en instituciones cerradas, o sea, aislados, creo que es la idea del castigo social, ¿no? Quitarles la palabra, la posibilidad de comunicación. O sea, lo loco de esto justamente es que no se busca reintegrarlos, reformar, corregir. Como un niño cuando se porta mal, uno le da un castigo o le dice de distintas formas, ¿no? Pero la idea es que comprenda que lo que hizo no lo tiene que hacer más o que no estuvo bien, e inculcarle la noción del bien y del mal. Y acá con el sistema, creo que el sistema penitenciario, como está concebido de por sí, per se, es algo aislatorio, condenatorio, porque mismo cuando logran salir es muy difícil que no vuelvan a caer en lo mismo, porque ya socialmente están condenados. Entonces,
lo que hace Fabiana y mucha gente que se acerca para darles una voz y poder justamente humanizarlos de vuelta, porque uno los tiene negados. A esa mención de verticalidad cultural, digamos. Pasaba que en el instituto de repente mandaban ya afuera un grupo de reggae, ponen, no quieres escuchar cumbia. Claro. Entonces cuando le pedían un tema de cumbia, decían, no, cumbia no. Por lo que los chicos se dieron vuelta y se fueron, lo dejaron ahí solos. Pero qué bien. Porque no hay ningún respeto por la dignidad de los pibes. Querías decir algo. Sí, agradecer por las exposiciones, me gustaron mucho las dos. Me quedé pensando en la exposición de Soledad, esto de la utilización de la equivocidad del lenguaje, que bueno, nosotros utilizamos en nuestra práctica, y también cómo se usa en el chiste, ¿no? Digo que hay algunos que a mí me parecían graciosos, digamos la mayoría me hacían reír. Era como, digo, esta parte de la, bueno, el arte, la creatividad, junto con el, digamos, usada con el humor y bueno, y esta relación con el psicoanálisis, que es lo que me parece que pensaste vos al militarla. Y su relación con el inconsciente. Y lo demás querías hablar. Exacto. El humor es un recurso fantástico para la manifestación del inconsciente. De hecho, los lapsus linguis, ¿no? Cuando uno se le lengua la traba o dice una cosa, muchas veces respecto a lo sexual ocurre con, ¿no? Hay muchos dislates con eso. Y en definitiva es humano y es un recurso que utilizamos para poder expresar todos estos sentimientos, estas situaciones y demás. Yo quería decir, bueno, siguiendo un poco lo que veníamos charlando y lo que sí, los lapsus, pero los lapsus tienen que ver con el lenguaje. Y yo lo que recordaba durante su exposición, Soledad, es que en la interpretación de los sueños, si mal no recuerdo, Freud dice el sueño es un rebus. ¿Sí? Y el rebus tiene que ver con esto, porque tiene que ver con la imagen y con la palabra. Y hay varios capítulos de la interpretación de los sueños, les pido a los que lo han leído últimamente, porque hace muchos años que lo leí, que es la transfiguración de la imagen, o la transposición en imágenes, que tiene muchísimo que ver con el trabajo que tú haces, ¿no? Y que tiene que ver con vencer la represión, como decía Adrián, ¿no? Me parece que ahí hay algo sumamente interesante que a nosotros nos gusta y nos causa mucha risa y cierta fascinación, porque esta traducción o esta transposición en lenguajes es algo con lo que nosotros trabajamos. ¿Vos sabés Norma, que yo al año y medio me fui a vivir a Francia por exilio de mis padres y cuentan mis padres que hablaba muy bien al año y medio, porque tengo hermanos más grandes, y que hablaba bien, o sea, para la edad que tenía, ¿no? Ya comunicaba, podía armar frases. Cuando llego a Francia hago un bloqueo, durante 6 meses no hablé ni francés, ni castellano, nada, no hablé. Y a los 6 meses mi mamá me va a buscar a la crèche, al jardín de infantes, y sale la maestra y le dice, habló. Y a partir de ahí empecé a hablar en francés. No solo en francés, sino quería hablar en castellano, ¿no? Después mi mamá me hablaba siempre en castellano. Cuando volví con la democracia, volvimos a vivir a Argentina y empecé a hablar ya castellano, con un acento, hablaba todo el castellano mucho más así cerrado, ¿no? Y ahora lo puedo regular. Pero creo que algo me pasó en la cabeza que además de tener un padre psiquiatra que también debe haber tenido información en el inconsciente metida, pero bueno, de alguna manera creo que eso generó esa fascinación con los caligramas de Apollinaire, la idea de armar este proyecto de los dibugramas, ¿no? Cambiando los recursos, porque lo que hacía básicamente era dibujar, me gustaba muchísimo la poesía, también escribía un poco, y esto de alguna manera fue como una fusión de todo, en un solo shot, ¿no? Entonces un tac y es, como digo yo, es buenito, porque la imagen no te lastima, te da ganas de mirarla, pero después por ahí adentro te manda
¿no? El resarcimiento, tenés unos cuantos sorpresas, donde vos podés ahondar ahí, tenés todo una cosa de poder comunicar mucho y cada uno lo va a interpretar desde su historia, su visión, desde su lugar, ¿no? Pero para llegar a ese golpe bajo tenés que reflexionar acerca de eso, un trabajo maravilloso, el que se te impone, ¿no? El que se nos impone. Sí, la idea, te digo, es escuchar. Tengo en mi teléfono, antes eran notas en los boletos del colectivo, cada vez que hay una palabra la escribo. Y tenía una caja donde ponía todos los papelitos. Cuando quería dibujar, me sentaba y ponía la mano en la caja y sacaba. Si no me pasaba nada, sacaba otro. Por ahí me daba la chance y de pronto decía ¡ping! Cierra. Y ahí es siempre a mano alzada, nunca un boceto. La idea es así, como vivir, haces, podés agregar algo, podés cambiar, pero nunca lo podés borrar, ¿no? Es para adelante. Y creo que ese momento de esa ebullición de la hoja en blanco, de tener que manifestar algo que vos ya lo tenés adentro de tu cabeza, ¿no? Que es casi circular en información, es maravilloso. Pero bueno, eso es algo personal que me lo guardo para mí y después lo lindo es poder darlo y como lo que contaba del entumecimiento, ¿no? Sentir, tengo chicos, sentir que ya eso se fue, que ya es propio de los demás. Claro. Lograste que crezca y que salga por sí solo, ¿no? Y se sostiene. Yo pensaba, ¿no? Que las canciones que crearon estos chicos son dibujos con música, ¿no? Sí, ¿no? Imágenes con música. Sí, pero aparte de darle la posibilidad al movimiento de decir, bueno, las palabras no son escuchados. Claro, pero pueden cantar. Sí, pero pueden cantar, pueden preguntar, pueden... en las redes abiertas, opinaban, formaban criterio, opiniones, debates, y a través de la academia pueden ser escuchados. Una producción de identidad, ¿viste? No, bueno, por un lado agradecer y pensaba, digamos, que eran como que se habían jugado dos niveles distintos, digamos, en las exposiciones muy complementarios, ¿no? Y todo tiene que ver con lo excluido, digamos, ¿no? Hay ahí, digamos, un lazo social, digamos, de los excluidos y el otro lo que excluimos, digamos, de lo consciente, ¿no? Pensaba, quería agregar un poco más porque ya se dijo mucho, pero que en realidad cuando Freud acuña el término formaciones del inconsciente, lo hace desde el chiste. Claro, o sea, es en 1905 cuando él descubre el chiste, descubre ese surgimiento de algo rápido, esa chispa, digamos, que tiene que ver, y ahí le pone el nombre de formación del inconsciente, que después, bueno, tiene que ver con los síntomas, digamos, los sueños, los síntomas, digamos, ¿no? Son las tres formaciones, pero lo descubre a partir del chiste, ¿no? Y el juego de las palabras. A mí me parecía muy valioso llamar a Fabiana y llamar a Soledad, porque Fabiana tiene la experiencia de trabajar y construir palabra de otros. Y las categorías de inclusión y de exclusión en el trabajo de Soledad son teóricas, son fortísimas en los efectos en la gente, pero desde un lugar distinto y complementario. Por eso es ese abordaje de este par, de lo incluido y de lo excluido. Y lo que valioso es la intimidad, lo que ella dice ahora, ¿no? La intimidad de esa producción. ¿Querías agregar algo? Sí, estoy yendo, gracias a Soledad y gracias a Fabiana, pero estoy yendo al Instituto de Neurorehabilitación 6 veces por semana con un problema de familia. Hay un chico que me llamó la atención porque lo único que es hemipléjico y lo único que hace es pero después me empecé a dar cuenta que por cada que hace, los padres le acercan un elemento u otro elemento diferente. O sea que el mensaje para mí
después de esta charla es: las herramientas están disponibles. Yo como terapeuta tengo que darme el permiso de, sea un dibujo o sea algo expresado verbalmente, por más que parezca que no tenga sentido, algo hay. Algo del inconsciente aparece y yo tendría que saber tomarlo. ¿Va a llevar trabajo? No me cabe duda. Pero bueno, hay que empezar a dar un paso. Yo le quería hacer una pregunta a Fabiana. Fabiana, no sé si quizás vos conocés, hay un joven que estuvo acá en el Agote, que es escritor, que es el que escribió esa novela El niño resentido. Entonces yo creo que vos decías... Que tomó el nombre del poeta, ¿no? Se llama Oscar, yo no sé cómo se llama, pero es un escritor publicado, está... y demás, y él cuenta que empezó a escribir a partir de un taller en que iba alguien de afuera. Sí, son importantísimos los talleres. Entonces decía, bueno, quizás, dice cuántos estarán vivos, pero bueno, algunos sí y algunos han podido hacer, viste, al menos uno, ¿no? Al menos uno también. Hizo un par de películas. 2 minutos, sí, porque del tenemos que cineasta cerrar. también. Un minuto. Hizo películas. No sé el nombre, porque Sí, se llama, me sale Oscar González, pero no es Oscar. Sí. No, gracias por traer el arte, porque yo me quedo con este tema de la resistencia de los profesionales, exceso de intelectualidad que no permite comunicarse. Por el arte sí. Es unilateral la comunicación, institucionalmente, sí. Absolutamente. Bueno, esta es una institución y sabes que la recibimos con mucho cariño. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.